buenas tardes. Mi grupo está conformado por Dayana Bella, Elizabeth Díaz y quien les habla, Esperanza Cortés. Vamos a hablar el capítulo 5 de la introducción al análisis colombiano, comercio exterior. En este capítulo vamos a explicar los fenómenos más importantes del sector externo de una economía. El intercambio comercial ha sido uno de los medios fundamentales para imprimir un sentido económico a la actividad que la humanidad desarrolla para mantener su existencia. El interés por obtener una ganancia o un beneficio para estas transacciones se ha constituido en un instrumento para promover incrementos en productividad. Como no todos los individuos y grupos cuentan con la misma capacidad para producir todo lo que necesitan, sea porque no cuentan con suficientes y adecuados recursos o porque no tienen el conocimiento y la habilidad para utilizar eficientemente estos recursos disponibles. El comercio surge como alternativa para que les permita superar estas limitaciones y sea posible disponer de más y mejores bienes y servicios. Causas del comercio entre naciones. Surge cuando de país a país se observan condiciones específicas que determinan diferencias entre el esfuerzo económico que cada sistema con los individuos debe hacer para adquirir un mismo producto y se observan precios diferentes, de tal forma que alguno de estos países en un mismo producto comparativamente resulta más barato que en otros. No hablamos de diferencias en precios absolutos, sino la diferencia que se da entre los precios relativos de los precios relativos. Mientras exista diferencia en estos precios relativos de país a país, habrá estímulos e interés en comercial, pues ellos reflejan que cada país puede esperar ganancias con su participación en esta clase de operaciones. Dentro de este contexto, la realización efectiva de un intercambio tiende un flujo de productos desde los países a otros costos de comercialización resultan directamente más baratos o más costosos hacia aquellas economías que directamente no los pueden producir. De estas actividades comerciales entre países se esperarían dos efectos básicos. El primero, que es que en los países antes del comercio haya escasez y altos precios para determinadas líneas de producción y se logre con la adquisición de productos extranjeros una mayor oferta para reducir los precios. Y el segundo, que en los países que estén en líneas de producción se genere en abundancia y a precios bajos. Al comercializar con otros países se reduzcan sus excesos y al disponer una oferta interna menor, se consigna que sus precios internos aumenten, mejorando así la remuneración a los productores. Bueno, ahora vamos a hablar de las condiciones de la oferta de producción de un país como determinante de una ventaja para comerciar. La oferta muestra la cantidad de un producto de un país que tiene posibilidad de ofrecer al resto del mundo a cambio de cierta cantidad de productos que otros elaboran o ofrecen en mejores condiciones. Las diferencias en la disponibilidad de tecnología determinan la existencia de una capacidad o habilidad distinta para explotar algunas líneas de producción que crean diferentes costos relativos. Por ejemplo, un país con riqueza petrolera, sin tecnología adecuada para explotarla, no puede hacer efectiva su ventaja potencial, a menos de que enfrente grandes costos para desarrollarla. En la aplicación de diversos incentivos gubernamentales para estimular el desarrollo de determinadas líneas de producción, generan diferencias formales en los precios relativos, con su consiguiente efecto sobre la formación de ventajas para comerciar. Por ejemplo, los estímulos a las exportaciones permiten ofrecer los precios relativamente más bajos para esta producción, pues asegurando un mayor ingreso al productor para estimular su elaboración. Las diferencias en los costos de publicidad, comercialización y transporte ofrecido a otros países pueden afectar la ventaja comparativa que un país ostenta. Condiciones de la demanda por producción de un país como determinante de ventajas para comerciar.
La demanda expresa en cuanto de su producción al resto del mundo eh, está dispuesto a acceder con seguir produciendo en un determinado país. Para que esta ventaja comparativa que de mayor dotación de los factores productivos, disponibilidad tecnológica, llegue a constituirse en una fuente de transacciones, se requiere que lo que se produce bajo estas condiciones realmente sea demandado y admitido por otras economías. Esto significa que los gastos y las políticas que rigen el comercio exterior de los países se constituyen en otro determinante para la formación de diferencias en los precios relativos y para la utilización efectiva de estas ventajas que permiten esperar los beneficios del comercio en otras naciones. Por ejemplo, el uranio es un producto con una gran ventaja por unos países. Es ampliamente demandado y admitido por otros. El café, por lo contrario, es producido ventajosamente en Colombia y en Brasil, pero su demanda externa es realmente limitada, pues el resto del mundo no está dispuesto a consumir grandes cantidades adicionales. Así estas resulten más baratas. Entonces, pues lo que queremos decir es que el uranio, pues por ser un producto que es internacionalmente conocido, pues lo van a adquirir más, sin importar el precio, si es más barato o más caro que el café. Pero pues a comparación de ello, pues no, no tienen como competencia. La mecánica de las transacciones comerciales entre las naciones. Para ilustrar la complejidad de estas operaciones tenemos que si solo comercian dos países, lo que vende uno, las exportaciones, corresponden a lo que compra el otro, importaciones y viceversa. ¿Qué son las exportaciones? Son los bienes y servicios que se transfieren de un país a otro. Hablamos, por tanto, de bienes o mercancías visibles o de mercancías invisibles, como los servicios a turistas que vienen a nuestro país, los servicios de transporte que ofrecemos a los extranjeros, los servicios financieros que nos generan remuneraciones o intereses del extranjero, los servicios de ingeniería, comunicaciones, entre otros. El país que los entrega o suministra es el exportador. Las exportaciones generan ingresos para el país diferentes a los provenientes de los gastos de quienes actúan económicamente en él. ¿Y qué son las exportaciones? Importaciones. Son los bienes y servicios que se reciben del exterior a través del comercio internacional, el ánimo de disponer de aquellos que un país no produce o que produce en cantidad insuficiente para atender la demanda interna, o que produce ineficientemente, ya sea por mayores costos, baja la calidad, lleva a que cada país desarrolle cierta preposición a importar a otros países. Hablamos por tanto de bienes o mercancías visibles y de mercancías invisibles, como los servicios que ofrecemos a los turistas del exterior, los servicios de transporte que los extranjeros nos suministran, los servicios financieros que obtenemos del extranjero, servicios de ingeniería y de comunicación. El país que los recibe se llama importador, y las importaciones generan ingresos para el resto del mundo y deprimen la capacidad interna de gastos del país. ¿En qué forma se relacionan las exportaciones y las importaciones? Sencillo, las exportaciones de bienes y servicios son fuente. Son ingresos para la economía, ingresos que de acuerdo con las decisiones de los diferentes agentes económicos se destinan a gastos de consumo o inversión que llevan a adquirir producción interna y externa o importada. Implícitamente se observa que al incrementarse la capacidad intersade gasto se estimula la demanda por importaciones. Las exportaciones además determinan la capacidad de un país para determinar en el comercio internacional, pues a cambio de ellas se reciben los recursos monetarios de aceptación internacional que se requieren para importar o adquirir producción del resto del mundo. Los terminados de intercambio, tradicionalmente los terminados en los cuales se comercian, es PX sobre PM. Se expresa a través de la relación entre los índices de precios de exportación, PX, e importación, PM. Cada índice corresponde a un promedio ponderado de los precios de una canasta de bienes exportados e importados según sea el caso. Esta razón, que se conoce como
Una relación real de intercambio permite determinar las alteraciones en el poder de compra de una unidad típica de exportación por alteraciones en los precios de los productos que transan entre naciones. La tasa de cambio. La interacción entre la oferta y la demanda de moneda extranjera determina la tasa de cambio como precio de la misma, expresada en moneda nacional. La tasa de cambio, por tanto, es el precio al cual una moneda puede ser cambiada por otra. Asimismo, las operaciones de compra y venta de moneda extranjera responden a los patrones del sistema de mercado, de forma que a mayor tasa de cambio, menor será la demanda de la misma, o sea que habrá una menor tendencia a importar y viceversa. A mayor tasa de cambio, mayor será la cantidad ofrecida, es decir, que habrá una mayor tendencia a exportar. Hay muchas tasas de cambio en Colombia, por ejemplo, hablamos de una tasa de cambio para el cambio de pesos por dólar, de pesos por francos, de pesos por marcos, etc. ¿Quién fija las tasas de cambio? En general las fijan los bancos centrales o un grupo de autoridades, dentro de las que se encuentra el máximo representante del Banco General. Para ello se hace el seguimiento permanente de la forma como la evolución de los precios relativos de los productos que se comercian con el resto del mundo y de la forma como intercambian las condiciones bajo las cuales el país comercia internacionalmente, información que le sirve a las autoridades económicas como punto de referencia para ajustar la tasa de cambio. ¿Qué ventaja tiene el utilizar un sistema de tasa de cambio flexible a una tasa de cambio fija? El fijar una tasa de cambio ayuda a superar los efectos internos derivados de grandes fluctuaciones en las tasas de cambio de un país. Esto es realmente significativo para los países en vías de desarrollo, en que las condiciones bajo las cuales comercian los abocan a cierta inestabilidad cambiar. Asimismo, el fijar su moneda a la del país con el cual mantiene la mayor relación comercial le facilita a un país como Colombia realizar con él transacciones comerciales y financieras, pues se reduce la incertidumbre sobre el valor del tipo de cambio. Por el contrario, una tasa de cambio flexible que asegure el equilibrio en las transacciones externas es manejable por países que cuentan con una adecuada competencia para participar en operaciones comerciales y financieras con el exterior, lo que además les asegura ciertas estabilidades en su tasa de cambio. Si ellas se enfrentan desequilibrios, hacen uso de estas operaciones de compra y venta de moneda extranjera a través de operaciones de arbitraje, por lo cual se necesitan disponer de un mercado especial. El grado de sobrevaluación o subevaluación de una tasa de cambio, que por tanto una moneda en particular, se refleja en el estado resultado neto de las operaciones corrientes con el exterior. A nivel general, sin embargo, se puede decir que la influencia que la estabilidad de los movimientos corrientes tiene sobre la capacidad de acceso a operaciones financieras con el exterior lleva a que una sobrevaluación o subevaluación de la tasa del cambio afecte el resultado neto de todas las operaciones del país que implique un cambio entre moneda local y extranjera. Esto es, a que actúe sobre el agregado neto de las operaciones corrientes y de capital. La cuantificación de las transacciones externas. Para conocer la real situación de las operaciones de un país con el resto del mundo, se debe considerar la totalidad de aquella que implique transferencia de moneda extranjera de aceptación internacional, con el fin de determinar qué capacidad tiene el país para liquidar sus pasivos y obligaciones con el exterior durante un periodo de tiempo determinado. Eso significa que se deben considerar tanto las operaciones corrientes como las que implican la exportación y exportación del capital. Estas operaciones se fundamentan en el principio de la reciprocidad de las transacciones internacionales, pues la suma de los gastos exteriores de todos los países del mundo debe ser igual a la suma de todos los ingresos percibidos por ellos del exterior. Asimismo, cualquier déficit en las operaciones de compra y venta de bienes y servicios de un país con el exterior dará lugar a un superávit en las operaciones que los otros realizan con dicho país. La balanza de pago de un país es un registro que agrega todas las transacciones económicas entre los residentes del país y los residentes de otros países, con los cuales han hecho operaciones en un periodo determinado de tiempo. En la balanza de pagos se hace una enumeración y agregación de los rubros activos por medio de las cuales los residentes de un país reciben derechos y medios de pago de aceptación internacional. Estos se identifican como créditos. La balanza cambiaria incluye solamente aquellas operaciones de recursos reales o financieros que impliquen un ingreso o pago inmediato. Esto es, que entrañan un impacto directo sobre el cambio de moneda local por extranjera o en el mercado institucional. Esto significa que la balanza cambiaria puede asimilarse a una contabilidad de los flujos de caja en moneda extranjera de la entidad o entidades que manejen las operaciones bancarias
En el caso de Colombia, esas entidades es el Banco de la República. Las reservas internacionales son los medios de pago de aceptación internacionales que se acumulan en cada país a manera de reservas. Estas conforman un conjunto de recursos monetarios que permiten hacer transacciones en el exterior. Las reservas internacionales son los medios de pago de aceptación internacional que se acumulan en cada país a manera de reservas. Estas conforman un conjunto de recursos monetarios que permiten hacer transacciones en el exterior. Entre ellas encontramos desde oro y monedas duras de amplia circulación y aceptación a nivel internacional y otros activos financieros, por ejemplo, depósitos de Banco de la República en bancos del exterior, hasta los recursos creados por Fondo Monetario Internacional para auxiliar a los países en momentos de iliquidez externa. Por eso, entre las reservas encontramos diversas clases de activos internacionales, a saber, está el dólar americano, el yen japonés, el marco alemán, los bonos emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos, derechos especiales de giro emitidos por el Fondo Monetario Internacional. Control y promoción de los sectores externos. Los diferentes países tienen un cierto margen para maniobrar y disponer de opciones de política para mantener una mejor forma las relaciones económicas con el resto del mundo. Política comercial. La política comercial considera todos los mecanismos que buscan incrementar los beneficios derivados del intercambio comercial con otras naciones, al influir en forma selectiva sobre el volumen y la estructura de las exportaciones e importaciones de un país a través de la aplicación de restricciones al libre comercio. Aranceles a la aplicación de un impuesto de valor equivalente a un porcentaje del valor de las importaciones y exportaciones. Este impuesto debe ser pagado al gobierno al momento en que la mercancía atraviesa la frontera del país. No arancelarias hace referencia a esas restricciones que se establecen a través de la aplicación de control cuantitativos directos para la importación o exportación de un bien. Generalmente se aplican a través de un sistema de licencias mediante el gobierno prohíbe o autoriza una operación. A diferencia de los aranceles, estas medidas no generan ingresos al gobierno y por su inmediato y más restrictivo efecto han sido utilizadas como instrumento de control cambiaron o de menor plazo. Política cambiaria. Dentro de este contexto, la política cambiaria contempla el uso de dos mecanismos: el manejo de la tasa de cambio y la aplicación de controles cambiarios. Dentro de este marco de acción se ha hecho comunes tres métodos alternativos de manejo de la tasa de cambio. El primero, el de tasa de cambio flexible o flotante, en que libre acción de mercado determina su nivel. Dentro de esta modalidad de manejo se encuentra la fluctuación limpia de intervención de las autoridades. Sin embargo, es más común aquella fluctuación en que en el Banco Central del país intervienen comprando y vendiendo moneda extranjera para evitar fluctuaciones inconvenientes en la tasa fluctuación sucia. Aunque algunos países subdesarrollados como Filipinas han utilizado este sistema, su uso más frecuente en el país avanzado. También se viene haciendo uso de una tasa fija, sujeta a ajustes ocasionales, ajuste de pago, en especial en países que se encuentran en proceso de desarrollo. Finalmente, algunos de los países están haciendo el uso de sistemas de tasas fijas o con ajustes subjetivos, en que la tasa se ajusta frecuentemente y en general en pequeñas magnitudes. Este método viene siendo utilizado especialmente en países con problemas de la inflación. Colombia es uno de ellos. ¿Qué ventajas tiene el uso de un control de cambios? Utilizar mejor la escasa moneda extranjera que se logre disponer, para lo cual muchos países operan
con base en diseño y ejecución de presupuesto de moneda extranjera. Controlar fugas de capitales, pues los que exportan y reciben por ello moneda extranjera están obligados a venderlas a las autoridades, quienes las distribuyen de manera que se atienda a las necesidades fundamentales del país. Se evita así que tal moneda deje de apoyar el desarrollo nacional cuando hay crisis reales o supuestas del sector externo y de la economía, o cuando surge la posibilidad de usarlas con mayor provecho en el extranjero. La tercera, equilibrar la balanza de pagos, nivelando los ingresos con los gastos en moneda extranjera. Concluyendo, hasta aquí hemos visto cómo para contrarrestar el déficit externo se ha desarrollado varias políticas comerciales y de tipo cambiario, que aunque restrictivas del libre comercio, pueden ser en ciertas ocasiones menos inconvenientes que las destinadas a reducir el gasto global de la economía a través de ajustes macroeconómicos. Estas, al actuar sobre las variables monetarias y fiscales, pueden generar efectos severos sobre la economía interna, cuya justificación debe examinar con especial cuidado. El orden económico internacional. Para facilitar una mayor interacción económica a nivel mundial que estimule el crecimiento económico general, se ha buscado diversos mecanismos destinados a imprimir dinamismos al comercio internacional, mayor regularidad y agilidad en los pagos entre países y flexibilidad a los movimientos internacionales de capital. Fundamentalmente se cuenta con asociaciones, acuerdos y pactos, los cuales se han venido utilizando para lograr un comercio multilateral más libre. Dentro de este marco general se dispone en la actualidad de unas series de zonas o territorios en que se asocian conjunto de países para comerciar entre ellos en condiciones preferibles de rebaja y hasta anulación de aranceles y otras restricciones. También se cuenta con uniones aduaneras en que un grupo de países se asocia para comercializar entre ellos en condiciones también preferenciales, pero utilizando además un arancel aduanero común para operaciones con terceros países. El mercado común europeo, conformado por Alemania Occidental, Bélgica y Luxemburgo, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda del Sur, Italia, Holanda, Reino Unido, España y Portugal. El mercado común centroamericano, integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El mercado común del Caribe, integrado por Barbados, la isla Antigua, la isla Dominicana, la isla Granada, Guyana, Jamaica, la isla San Vicente, la isla Santa Lucía, Trinidad y Tobago y otros. Grupo andino, integrado por Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. La LADI, Asociación Latinoamericana del Libre Comercio, que agrupa a las naciones de América Latina.